Elaboración de tabletas de chocolate 70% cacao. Antes de trabajar con cacao, es importante considerar las siguientes medidas básicas de higiene. Usar guantes de nitrilo o desinfectarse las manos durante todo el proceso. El cabello deberá estar recogido. De preferencia, usar cofia para cubrirlo. Uñas cortas y sin esmalte. Además de que las herramientas de trabajo y equipos deben de estar perfectamente limpios. Comenzamos con la recepción del cacao. En este caso proviene de la finca La Rioja. Esta finca está ubicada en Chiapas, Soconusco, y cuenta con uno de los mejores cacaos, no solo de México, sino del mundo. El cacao que recibí hoy es cacao criollo. Me encantaría pudiesen percibir el fino aroma que se desprende. Es importante seleccionarlo y separarlo de aquellas semillas en las que pudiésemos encontrar defectos o uniones, porque inevitablemente afectarán el sabor de nuestro chocolate final. Así que comenzamos separando el cacao de las semillas con desperfectos. Estas son las semillas que separé del cacao con el que voy a trabajar. Podemos encontrar en ellas yute. El yute es el material del que usualmente están constituidos los costales que almacenan el cacao. Encontramos semillas unidas. Esta unión genera amargor en el chocolate. Aquí podemos ver una semilla plana. Esta no nos sirve, porque no vamos a obtener casi nada de cacao. Está demasiado delgada. Además de encontrar otros defectos en semillas que nos van a afectar en el sabor final de nuestro chocolate. Es importante hacer esta separación para que nuestras semillas queden lo más uniformes posibles y el tostado sea exitoso. En este punto les muestro las semillas ya separadas. Corté una semilla para que puedan verla en su interior. Es muy importante que puedan observar surcos dentro de ella, ya que esto nos habla de una adecuada fermentación. El siguiente paso consiste en tostar el cacao. Para eso voy a ingresar los granos a una canastilla rotatoria de una freidora de aire, que les permitirá tostarse de forma uniforme. Es importante haber hecho previamente una curva de tostado para obtener el tiempo y temperatura óptima que más se ajuste a tus preferencias de sabor e intensidad. También hay que mencionar que el tostado elimina las posibles bacterias que puede traer el cacao. En este caso voy a trabajar con una temperatura de 130 grados centígrados con una duración de 20 minutos. Acuérdense que este dato es muy particular dependiendo del lote de cacao y el tipo de cacao que estén manejando. Concluido este paso, dejamos enfriar las semillas de cacao para posteriormente romperlas, con la finalidad de separarlas de su cáscara, lo cual es posible solamente después del tostado. En lo personal, cuando voy a fabricar chocolate en baja cantidad, ingreso el cacao en una bolsa Ziploc perfectamente sellada y empiezo a quebrarlos con un aplanador de carne. Si alcanzamos a observar, nos daremos cuenta cómo la semilla se separa de la cáscara. En el siguiente paso me encargaré que la semilla y la cáscara queden por separado. Existen muchos métodos para quebrar el cacao, que va desde el más artesanal, en el que la persona toma grano por grano y desprende la cáscara del cacao, hasta el que utiliza maquinaria más sofisticada. Aquí les voy a presentar un método alterno para quebrar el cacao,
que consiste en la utilización de un molino manual en el que se desajustan previamente los discos y se hace pasar el cacao. De esta forma también se quiebran. Les comparto en el siguiente esquema los elementos que componen a la descascarilladora que yo utilizo para dar lugar al siguiente paso, el descascarillado, que consiste en la separación de la cáscara del cacao de la semilla. Cabe aclarar que métodos de descascarillado existen muchísimos y esto va a depender de sus recursos, demanda y objetivo. Podemos observar cómo añado el cacao y la cáscara, la cual por la succión de aire de la aspiradora y por diferencia de peso separa la cáscara de la semilla. El siguiente paso es opcional y consiste en añadir los nibs de cacao a un molino de mano para disminuir su tamaño y facilitarle el trabajo a la refinadora, además de alargar su tiempo de vida útil. Seguimos con una de mis partes favoritas, que es la refinación. Añadiré el cacao lentamente a la refinadora, que debe ser previamente aceitada con manteca de cacao fundida. Subiremos un poco la temperatura con una pistola de calor para mantener fundida la manteca y que al añadir el cacao le sea más fácil incorporarse. No olvidemos considerar la cantidad de manteca de cacao que se añade, puesto que es parte de la fórmula. Posteriormente se añade el azúcar, la manteca de cacao restante y el emulsificante, el cual es opcional. Todos estos datos los obtendremos de nuestra formulación previa, en este caso de chocolate al 70%. Junto con este proceso se realiza el conchado, que nos permite eliminar los sabores ácidos. Las horas de refinación son dependientes del tipo de chocolate y las preferencias de intensidad y sabor que se desea obtener. En mi caso personal, dejo refinando el chocolate por hasta 48 horas. Ya casi tenemos nuestras barras de chocolate al 70%. Después de refinar, procedemos a templar el chocolate. Existen diferentes rangos de temperatura dependiendo del tipo de chocolate que vamos a fabricar. En este caso, las temperaturas son por debajo de 50 grados centígrados. Posteriormente, bajarle la temperatura hasta 28 grados centígrados y volverla a elevar hasta 32 grados centígrados, para darle las cualidades propias de una barra de chocolate, como el brillo y su característico sonido al quebrarse. Este proceso lo hago en una máquina de baño María para chocolate, que me permite ajustar dichas temperaturas. Después de asegurarme que mi chocolate esté temperado, lo coloco en moldes de policarbonato. Lo dejo enfriar por algunas horas y ahora sí están listos para disfrutar de su sabor y textura característica. Además de disfrutar el chocolate real y no sucedáneos como los vemos comúnmente en los supermercados.